Continuamos en las cuatro esquinas y esta noche vamos a poner el foco en las energías renovables, el mundo del medio ambiente que tan afortunadamente de moda está y que está marcando la agenda mediática en nuestra comarca igualmente. Por un lado es importante y hemos tenido la oportunidad de seguirlo a nivel nacional e internacional, la defensa de la promoción de fuentes de energía fundamentalmente eléctrica alternativas a otras plantas que pues contaminan la atmósfera. Así viene determinado en directivas internacionales, evidentemente la que rige en nuestro país son directivas europeas, y para dar cuenta, recorrer virtualmente, si cabe, una de estas plantas que proveen de energía eléctrica de forma renovable, hoy vamos a centrarnos en un proyecto de huerta solar que se está promoviendo en el municipio de Archidona. El director general de la empresa promotora, que se llama Watt Development, es Alejandro Biol. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar explicando qué es una huerta solar y por qué es importante buscar fórmulas alternativas, si cabe previamente, a lo que actualmente pues, son las tradicionales maneras de producir electricidad. Bueno, pues básicamente dentro de las energías renovables tenemos las instalaciones fotovoltaicas, que es el objeto del proyecto del que estamos hablando, y básicamente lo que hace una instalación fotovoltaica es que capta la energía del sol y la convierte en electricidad. Es un mecanismo por el cual se excitan electrones en las células y de alguna forma pues esa electricidad después se vierte al sistema energético nacional y de ahí pues cada casa acaba consumiendo la energía que necesita. Para que lo entendamos, decíamos que existe por un lado una movilización, unas campañas de concienciación por parte de la propia administración y bueno, por el otro pues muchísimos colectivos ecologistas, y cada vez más bueno, pues los ciudadanos de a pie vamos adquiriendo, asimilando esas ideas de lo importante que es buscar fuentes de energía renovables. ¿Por qué tenemos que cambiar la forma de producir electricidad, Alejandro, que en la actualidad o históricamente se viene teniendo? Bueno, básicamente los medios por los que se ha generado electricidad desde siempre ha sido pues, a través de ciclos combinados, estaciones de carbón, de gas, nucleares. Y bueno, pues al final ese tipo de tecnologías, sobre todo las que al final acaban quemando combustibles fósiles, pues acaban de alguna forma emitiendo CO2 a la atmósfera, y eso de alguna forma es lo que está generando el calentamiento. Entonces, ante ese problema, lo que se están haciendo son instalaciones renovables que lo que hacen es que no contaminan absolutamente nada y principalmente están pivotando sobre la fotovoltaica, la eólica y bueno, la hidráulica que ha estado ahí toda la vida también. Y bueno, pues son energías totalmente limpias, es decir, que no generan absolutamente ninguna contaminación y además pues, tampoco generan ningún tipo de problema al entorno. Bueno, los que llevamos unos años dedicándonos a la información y además en el centro de Andalucía, en la comarca de Antequera, bueno, pues nos hemos encontrado con el desarrollo, bueno, un poquito a cuentagotas de proyectos. En primer lugar fue en el entorno del Guadalteba, de la zona de los embalses, donde se promovieron muchísimas plantas de energía eólica. Las típicas plantas que tienen, bueno, pues esos molinillos o como lo queramos ver, que se ven desde la carretera. Y pues posteriormente, al menos que yo recuerde, hasta dos plantas que son parecidas a las que ustedes están promoviendo, que son huertos solares, que es como una extensión con placas fotovoltaicas dotadas de esas células que recaban el sol, que es muy parecido a lo que se monta también en el tejado de las viviendas. Nos encontramos con una situación, y es que Andalucía es un sitio donde según qué zonas hay mucho aire, pero además es un lugar donde hay más horas de sol que en otros lugares de Europa, ¿verdad? Sí, bueno, yo te diría que a nivel europeo España a día de hoy es un sitio clave, ¿vale? Es una de las zonas con más radiación, con diferencia, y eso es lo que de alguna forma está potenciando que todos estos compromisos que se están adquiriendo ahora a través de la Unión Europea, desde España, de un cambio energético, pues bueno, la parte fotovoltaica en España está teniendo un potencial muy elevado. Además, el hecho en el momento en el que nos situamos ahora, yo creo que es un momento clave para el desarrollo de estas tecnologías, porque a futuro, bueno, ya hay muchísimos proyectos, grandes proyectos en Europa que se están desarrollando y que se construirán en los próximos años. España, como sabemos, está a la cabeza
porque podemos competir mejor. ¿Por qué? Porque las plantas producen más energía que, lógicamente, que en Alemania. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más sol. Con lo cual, eso implica que como la tecnología fotovoltaica está reduciendo costes de una forma muy rápida, más o menos yo he calculado que en los últimos 12 años el coste de implantación de este tipo de tecnologías se ha reducido en un 90%. Es decir, que tiene una curva de creciente de costes increíble. Y bueno, esto es lo que yo creo que ahora, a día de hoy nos está posicionando a España en un punto muy, muy importante y clave, porque si conseguimos aprovechar esta oportunidad y desarrollar la industria como la tenemos que desarrollar, lo normal es que acabemos exportando todo ese conocimiento y tecnología y saber hacer al resto de Europa. Bueno, al fin y al cabo, pues no deja de ser también una forma de diversificar la economía, el ejemplo de una comarca típica andaluza, rural, donde se ha pasado pues un poco del sector primario al sector terciario directamente con la potenciación fundamentalmente del turismo o servicio de hostelería o de comercio en general. Vamos a abordar un poco, por conocerlo, decíamos un paseo virtual por el proyecto que ustedes están promoviendo. ¿En qué consiste una huerta solar? Nos decía antes que son como las placas de los tejados donde hay células que se excitan con las radiaciones de sol y generan electricidad. Una planta como la que se está montando en Archidona, ¿cómo se distribuye? ¿Cuál es su tramitación? ¿Cuánta energía va a generar? ¿Cómo es un poco el proceso? Bueno, básicamente lo que es el punto cero en el cual buscas una implantación de este tipo de proyectos, en primer lugar tienes que ver cómo evacuar la energía. Es decir, normalmente el punto inicial es buscar subestaciones eléctricas, ¿vale? En este caso nosotros, pues en la zona norte de la autovía estamos rodeando una subestación eléctrica, con lo cual podríamos decir que ese punto es óptimo. O sea, lo primero es elegir una ubicación. Cuando ustedes se ponen delante de un plano, de una provincia, sea cual sea, pues tiene que haber una subestación eléctrica próxima y terrenos donde poder ubicarlo, evidentemente, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, nosotros y todo el sector en general, lo que buscamos son subestaciones eléctricas. Una vez hemos localizado una subestación eléctrica, pues estudiamos la zona de alrededor, es decir, si es una zona plana, llana, o es una zona pues, con una orografía complicada. Eso, de alguna forma, al final nos acaba definiendo dónde ubicar la instalación. En este caso, el proyecto de Archidona, pues la verdad se contaba era óptima. ¿Por qué? Porque estábamos rodeando una subestación y además es un terreno muy llano, un terreno totalmente plano. Y eso es un poco lo que nos potenció. Así se escoge el lugar. Y ahora, una vez que se pone, pues por los estudios que ustedes realizan, los técnicos que tienen dentro de su equipo, les dicen, aquí es el sitio. Esto no pueden llegar ustedes y decir, compramos el terreno y como es nuestro terreno construimos lo que queramos. Tiene una costosa tramitación urbanística. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los trámites? Bueno, el primer punto es obtener un certificado de compatibilidad urbanística por parte del ayuntamiento, en el que básicamente lo que preguntamos al ayuntamiento es si nos podemos poner ahí. Entonces el ayuntamiento nos dice si sí o si no, ¿vale? Si nos dice que sí, luego también lo normal es solicitar informes previos, es decir, que se va a todas las consejerías, cultura, medio ambiente, industria, a todas las consejerías y dice, oye, nos queremos poner aquí. Y entonces nos dicen si hay problemas o no los hay. Entonces una vez ya hemos limpiado esa primera fase, entonces empezamos a hacer todos los estudios. Entonces se hacen estudios de impacto ambiental, se hacen estudios de proyectos constructivos, se hacen todos los estudios necesarios. Y todos esos estudios se llevan a la administración, entonces la administración pues los estudia, los analiza y entonces pues, nos va lanzando requerimientos. Pues mira, oye, justifícame esto, cámbiame esto. Entonces el proyecto se va moldando hasta que cumpla 100% con todos los requerimientos. Y una vez ya tiene todos los permisos, que como es nuestro caso, entonces vamos al ayuntamiento, nos da licencia de obras y empezamos la construcción. Ese es más o menos el procedimiento así muy, muy brevemente explicado. Entonces, de todos esos trámites, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo la huerta solar de su empresa? Bueno, hay un punto que no he comentado que es importante, es aparte de la administración, también se hacen exposiciones públicas. Es decir, se abre el proyecto por si se quieren presentar alegaciones. Entonces, en nuestro caso, el proyecto está publicado en boletines y también está publicado en el propio ayuntamiento. O sea, esto es por saber si hay vecinos o gente de alrededor o gente que tenga otras plantas o agricultores que quieran alegar, que se dice, ¿no? Exacto, es decir, oye, si hay alguien que no está de acuerdo con esto, pues que lo diga y vemos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿vale? Y esto se hace durante todo el procedimiento. Entonces, una vez ya se ha pasado todo este trámite, como en nuestro caso, nosotros ya hemos llegado al momento en el que hemos llegado al ayuntamiento y le hemos dicho, mira, ya lo tenemos todo, danos la licencia de obras que queremos empezar la obra. Y hemos estado ahí. Y el problema es que el ayuntamiento, en ese punto, inexplicablemente ha dicho que no nos quiere dar la licencia de obras. Bueno, el ayuntamiento no da la licencia de obras y además los vecinos se han puesto un poco de uñas con el proyecto, incluso organizaron una movilización este pasado 18 de julio
afirman que el proyecto puede afectarles y además se encuentran disconformes con el hecho de que bueno, pues algunas de las placas están próximas a sus viviendas. ¿Qué le tiene usted que trasladar bueno, pues al propio ayuntamiento, pero que eso se hará por escrito y de forma formalmente jurídica, pero a los vecinos aprovechando la televisión ahora? Bueno, nosotros al ayuntamiento ya le hemos metido por registro de entrada un escrito en el cual explicamos todas las preocupaciones que tienen los vecinos, que somos conocedores, y de alguna forma pues les hemos explicado que esas preocupaciones no son reales. Es decir, ahí están hablando de contaminación acústica. Estas plantas no generan contaminación acústica, es más, llevan estudios acústicos asociados dentro de todo el procedimiento. Más, incluso les hemos mandado vídeos en donde se puede ver que no hay absolutamente ningún ruido. Pues dicen que hay contaminación lumínica, también les hemos justificado que no hay contaminación lumínica. Es más, si lo hubiera, no se instalarían en sitios donde esa contaminación lumínica fuera crítica, como por ejemplo un aeropuerto. Y en los aeropuertos se instalan proyectos fotovoltaicos. También, bueno, a la gente les preocupa el hecho de que pueda destruir la flora y la fauna. Les hemos explicado también que es todo lo contrario. Los proyectos que actualmente se están haciendo, la verdad es que son proyectos muy amigables con el medio ambiente, ¿vale? Es más, nosotros tenemos, de la zona sur de la autovía, tenemos más de la mitad del terreno destinado a cultivo y zona de protección de la bifauna. Más, tenemos un programa de seguimiento, anillado y GPS de un ave que está en peligro de extinción. Estamos ayudando, de alguna forma, a preservar la fauna de la zona. También les preocupa el tema de la salud. Ya les hemos explicado que esto no contamina ni tiene absolutamente ningún riesgo para la salud. O sea, se instala en aeropuertos, se instala en centros comerciales, se instala en estaciones de trenes, se instala en multitud de viviendas. O sea, la placa fotovoltaica de una vivienda es exactamente la misma que la que instalamos nosotros. Con lo cual, todas esas preocupaciones se las hemos intentado explicar. Luego también el tema de la cercanía, ¿no? Pues un poco también lo que les hemos explicado es que bueno, la cercanía, el impacto que tiene es un impacto visual y lo que hay que hacer es tomar medidas, ¿vale? Este tipo de proyectos en el norte de Europa es muy habitual y lo que se hace una serie de propuestas, ¿vale? Nosotros en este caso hemos hecho, como llamamos, una propuesta que va más allá de lo habitual, ¿vale? Hemos hecho una doble pantalla de arbolado más una zona vegetal en la valla. El estudio que hemos hecho implicaría que no tenía absolutamente ningún impacto visual para las casas. Y bueno, todo eso lo hemos trasladado y es un poco lo que estamos intentando poco a poco hacer entender a los vecinos de que sus preocupaciones no están fundadas y que lo que tienen que hacer es un poco abrir la mente a ver realmente cuál es el problema y busquemos las soluciones. Que desde nuestro punto de vista, lo que he comentado, al final entendemos que el impacto visual es la única preocupación que deberían de tener y que se le puede dar una solución. Porque, ¿cuál es la solución? Es decir, vamos a pensar una huerta solar que incluye placas que son grandes, que están a 25 metros de la vivienda. ¿Cuál es la solución que se da para reducir ese impacto visual, por ejemplo, en otros puntos donde se han construido ya plantas semejantes? A ver, yo creo que lo que es, además, los proyectos están cambiando mucho. Yo creo que un proyecto en el 2008, comparado con ahora, es muy distinto a nivel de integración y a nivel sobre todo la integración, ¿vale? con el medio. Entonces, nosotros estamos aplicando las soluciones que se suelen utilizar en el norte de Europa, que es lo que he comentado. O sea, tú al final se quiere poner una primera barrera de arbolado al tresbolillo cerca de las viviendas. Además, las viviendas es su cara norte, con lo cual al final casi todas las viviendas dan a la zona sur, es decir, como sabemos, la parte de atrás de las casas, que es una zona mucho menos utilizada. Entonces, en la zona norte pondríamos toda esa barrera vegetal de arbolado al tresbolillo, los árboles un poco más altos. Luego, a 25 metros pondríamos otra barrera de arbolado al tresbolillo, unos árboles más bajos. Después tendríamos unos setos con planta autóctona, la valla y después ya más adelante lo que serían las placas fotovoltaicas. Con lo cual, pues toda esta integración que estamos haciendo implicaría que habría absolutamente cero impacto visual para los vecinos. Es decir, al final ellos cuando saldrían por la ventana de su casa verían árboles. Bueno, hoy lo está trasladando a través de nuestro medio de comunicación, la tele de la comarca, y yo no sé si además han hecho ustedes por informar a los vecinos, porque por lo que nos está contando hay un porcentaje elevado, al menos de desconocimiento, no sé si de ignorancia o si de buena cierta pues intentar priorizar de forma subjetiva los intereses, que todo el mundo está en su derecho,
pero desconocimiento en algún caso es muy posible que haya, por lo que nos está usted argumentando. ¿Cómo han hecho ustedes o qué han intentado ustedes para poder informar a los vecinos de forma directa? No sé si han tenido encuentros o reuniones con ellos. Bueno, les hemos mandado un par de cartas a lo que es la Junta Directiva, porque al final es como una especie de organización, ¿vale? Tiene una entidad, y les hemos mandado un par de cartas para organizar reuniones. Nos han dicho que por el momento no están interesados. También les informamos de que íbamos a hacer una presentación, porque hay un centro cívico en la propia organización. Les informamos de que íbamos a ir ahí para hacer una presentación del proyecto, un poco pues, precisamente para explicarles. No tuvo acogida esa presentación. Hemos ido casa por casa hablando con los vecinos, un poco explicándoles o intentando dialogar con ellos para decirles que, bueno, explicando ese proyecto, y se han negado también a hablar con nosotros. Es más, nos dijeron que habían acordado unánimemente que no querían hablar con la empresa, que no querían el proyecto y que no les interesaba. Entonces, pues bueno, nosotros la verdad es que lo estamos intentando todo, pero estamos en una situación de bloqueo y la verdad es que creo que es una pena porque el desconocimiento está latente y no conseguimos de alguna forma explicarles el proyecto. Bueno, aparte de la propia promoción de fuentes de energía alternativas, como decíamos al principio, en el caso de su proyecto estamos hablando de que se reduciría, según hemos leído en el dossier del propio proyecto, la emisión de hasta 20.000 toneladas de CO2 y se produciría electricidad de forma limpia para hasta un total de 15.000 viviendas, con lo cual nos ahorraríamos, o sería el equivalente de lo que generarían 8.000 árboles adultos, que se dice pronto esta cifra. En el plano del empleo, que también es un argumento pues, que a nosotros nos gusta mucho siempre destacar desde aquí, porque tenemos, como decíamos justo al principio también, que buscar fuentes alternativas de generación de riqueza y de economía con la que está cayendo. Yo no sé si ahí una planta de energía solar pues, crea o no crea riqueza en el entorno, o crea o no crea empleo. ¿Tienen ustedes datos al respecto? Sí, bueno, a ver, nosotros, además precisamente es uno de los puntos que alegan los vecinos, ¿no? Que destruimos empleo, ¿no? Bueno, yo creo que ante eso también hemos intentado explicar. Vamos, como si dijéramos, a partir del proyecto en dos, ¿vale? Por una parte tenemos lo que es la parte de la construcción y por el otro lado tenemos la parte de la operación. En lo que es la parte de la construcción, pues bueno, además fue una de las bases o de los pilares del convenio que firmamos con el ayuntamiento, que era formar y emplear gente local, además de la colaboración con empresas locales. Entonces, si hablamos de cifras, pues estaríamos hablando de que una planta de estas características implicaría alrededor de unas 100.000 horas de trabajo de personal, y a eso hay que sumarle pues, maquinarias, subcontratas, empresa local, etc. Hay una generación de riqueza importante. Además, yo creo que estamos en un momento clave, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Estamos ahora mismo en una rampa de despegue hacia un cambio energético global. Y yo creo que España está posicionada en un punto clave para ese desarrollo. Entonces, yo creo que desarrollar la empresa local en estos momentos con un proyecto tan característico y tan relevante como este, pues ayudaría a exportar a estas empresas a futuro todos el resto de proyectos que se vayan generando en la provincia, a nivel nacional o internacional. Por lo cual yo creo que es una lanzadera que hay que aprovechar. Luego tendríamos lo que es la parte de la operación y mantenimiento, ¿no? Pues bueno, por aquí tendríamos lo que es la gente que estaría trabajando físicamente en la planta. Luego tendríamos gente que iría en operaciones correctivas, pues limpieza de placas, o estaríamos hablando de arreglar equipos que se han dañado. Y luego tendríamos lo que es la parte de agricultura, ¿vale? Es decir, como hemos comentado, nosotros en la zona sur hemos destinado una gran superficie del proyecto, más de la mitad de la superficie de la zona sur está destinada al cultivo, con lo cual la gente que a día de hoy está cultivando mantendría de alguna forma esa dinámica de trabajo. No en la misma medida, porque lógicamente hemos reducido la superficie total, pero sí que seguiría trabajando y avanzaría en esa línea, con lo cual entendemos que a nivel de trabajo es un proyecto pues que generaría mucha riqueza al municipio y además que yo creo que es importante. Bueno, pues con estos datos sobre la mesa, que es lo que nos gusta hacer en nuestro programa, ya solo queda que ustedes juzguen. Por un lado, bueno, pues a nadie nos gusta tener una placa solar cercana a una vivienda. Por el otro, bueno, pues tenemos que trabajar, y no es el primer proyecto del que les estamos hablando, por buscar una diversificación económica en la comarca también. Así que, Alejandro Obiols, gracias por habernos contado de primera mano, que yo sé que usted no es muy dado a las entrevistas, pues todos los detalles técnicos de este proyecto para que por lo menos tengamos información y a partir de ahí ya que cada uno se juzgue su opinión. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.